La carta y el cuento. No, el señor Mauro nunca se imaginó lo de la carta. Cuando mandó el cuento al concurso, tenía el presentimiento de que saldría premiado, pero en la carta nunca pensó. La carta llegó a la dirección de la revista Cultura y de la revista se la volvieron a mandar a él con el sobre intacto metido dentro de otro sobre. Tanto es así que le costó trabajo sacarlo. Y sujeta al sobre con un broche venía una esquela de Malaucena. Señor Mauro, hemos recibido esto para usted. Un abrazo, Malaucena. Y ahora la carta estaba ahí, sobresaliendo apenas de la página 19 de la revista Cultura, tapando casi el título de su cuento, dejando ver solamente el re de esas dos palabras, el regreso. La carta de ella, sin firma ni dirección ni nada, escrita con virome verde con una letra grande y convulsiva. Escrita en un tren en el tedio de una tarde vacía, cuando su cuento me sacudió hasta hacerme ver a mí misma con mi propia vida, hasta que comencé a latir con mi propio pulso. Gracias. Gracias por su regreso. Gracias por su cuento. Después de haberlo leído, mis días ya no son iguales. Yo ya no soy la misma. Algo en mí ha cambiado para siempre. Gracias. Gracias. Terminaba la carta. Y el señor Mauro se dio a pensar en las cosas en que no quería pensar, porque eran cosas que lo desubicaban, que lo dejaban tirado en un costado de tristeza. Gracias, comenzó diciéndose el señor Mauro. Gracias a él, un pobre tipo sin historia, un pobre tipo tratando de ser un buen tipo. Y acá el señor Mauro volvió a pensar en su infancia. Porque cada vez que el señor Mauro miraba su vida y se decía que era un pobre tipo sin historia, un pobre tipo tratando de ser un buen tipo, tratando de que la vida no fuera irrevocable, tratando de dejar algo, el señor Mauro volvía a engañarse con el asunto de la infancia, aferrándose a esa fábula, porque el señor Mauro no había tenido una infancia feliz, ni mucho menos. Pero se engañaba a sí mismo y se esforzaba por recordar calles y amigos, o se emocionaba con aquel vendedor de pizza que prácticamente tenía que inventarlo porque de lo único que realmente se acordaba era de que tenía un guardapolvo y apenas del trípode y la bandeja. Y le buscaba un sentido a una esquina con árboles, a un umbral gastado, al hecho tonto de evocar la tos convulsa, y que de chico pensaba que la tos convulsa era tos con otra cosa y que nunca pudo saber qué era la bulsa. Y en otras cosas parecidas donde pretendía apoyarse, ahora que los años se iban y él ya no era inmortal. Porque hubo una época en que el señor Mauro se creyó inmortal. En su adolescencia, cuando escribía poemas, cuando creía que todo podía recomenzarse, que todo llegaría y que había un tiempo para todo. Pero ahora el señor Mauro había llegado a una conclusión. La vida es eterna, pero los hombres no. Y esta filosofía de perogrullo le daba cierto consuelo. No obstante, cuando volvía del trabajo colgado de una manija del ómnibus 102, el señor Mauro pensaba, y cuando llegaba a su casa y subía las escaleras, sentía que algo le apretaba la garganta. Un olor a cebolla frita, la estufa, la nena, una visión a los libros, el informativo, su mujer, la felicidad, la conciencia, el saber que uno no está solo. Todo lo que hace que un buen tipo sea un buen tipo se mezclaba y se confabulaba y le apretaba la garganta. Por eso, cada vez que en el trabajo el señor Mauro salía a hacer una diligencia, atravesaba la plaza. Y en ese gran espacio abierto, lleno de sol, después de distintas visiones, siempre terminaba haciendo tres cosas: evocar la infancia, verse en esa plaza caminando junto a una mujer rubia y de pelo largo y perfecta, y decirse que en todas las épocas el destino del escritor ha sido adverso. En realidad, el señor Mauro escribía muy poco. Mejor dicho, desde que se casó casi no había vuelto a escribir hasta que inexplicablemente
Un viernes faltó al trabajo y en 3 días escribió el regreso. Realmente era mágico. Había enanos y princesas y brujas y mendigos que daban vuelta alrededor del señor Mauro y le dictaban las palabras. El lunes, cuando terminó de hacer los sobres, el señor Mauro volvió a evocar una infancia y mandó el cuento a la revista. El señor Mauro tenía el presentimiento de que el regreso iba a ser premiado. Y el regreso tuvo el primer premio. Y Malaucena lo llamó por teléfono y se lo publicaron en la revista. Y el señor Mauro se emocionó mucho. Pero cuando su mujer ese sábado a la mañana le alcanzó la carta, se sintió muy extraño. Terminaba de lavarse la cabeza. Dejó la toalla y miró sorprendido ese sobre duro. Después, cuando la leyó, sintió que subía y subía como un globo. Tuvo ganas de festejar algo con su mujer, pero solo le alargó la carta. Tomó otra vez la toalla y se puso a pensar que nada había sido en vano. Se dijo que nada de su vida había transcurrido porque sí, que todo fue necesario, que las veces que después de la oficina rondaba las exposiciones, que las veces que se sentaba en un café esperando que ella entrara mágicamente, que las veces que atravesaba la Plaza Libertad esperando que de pronto en el sol viniese hacia él esa mujer sin rostro, todas esas cosas habían tenido que ocurrir, nada más que para que él recibiese esa carta. La carta de esa mujer sin rostro, rubia y perfecta, con el rostro de lluvia, que le decía gracias. Lástima que no te puso el hotel donde te espera, atinó a decir su mujer cuando la leyó. Algunos días después, colgado de la manija del 102 que lo llevaba a la oficina, el señor Mauro comenzó a pensar con espanto si la carta no sería un mal chiste. No había firma ni referencia ni nada. Pero el señor Mauro sabía que su instinto no lo podía traicionar. Ella tendría que aparecer. Y durante días y durante meses vivió esperando. A veces la desazón lo embargaba. A veces se quedaba mirando como un zombi el ángulo de la derecha del escritorio. Pero rápidamente se decía que estaba renaciendo de las cenizas, que ya no era un pobre tipo sin historia, que el amor no había muerto y que ella tendría que llegar. No sabía cuándo, no sabía con qué rostro, pero con el pelo rubio cayendo sobre la ternura de sus ojos. Sin embargo, había muchos días en que el señor Mauro no podía renacer de las cenizas y se torturaba. Tiene que llegar, sé que tiene que llegar, pero justo cuando está por llamarme alguien, se le cruza en el camino. Y entonces recordaba el párrafo ese de la carta que se le hacía premonitorio. A veces me parezco a esas ramas desnudas implorando agua. Y seguía razonando así. Sí, es una mujer que está muy sola y desesperada. Pero vamos a suponer que en este momento no aguanta más y está decidida a llamarme por teléfono. Vamos a suponer que en este momento está saliendo de su casa y se va a su atelier, porque el señor Mauro estaba seguro de que era pintora, a pintar y a llamarme por teléfono. Y en el camino se encuentra con alguien, un tipo cualquiera, un amigo de esos que uno no repara, pero que siempre están ahí, o peor, un pintor, y de pronto lo ve por la calle, y los dos se dan cuenta que hace mucho que no se veían y se miran, y ven que los dos están desesperados, y los dos están solos, muy solos, y todo está perdido. Terminaba de razonar el señor Mauro y seguía quemando etapas y los veía a los dos en la cama de ella, en el atelier de ella, desnudos, piel contra piel, leyendo su cuento, comentando su cuento, ella hablándole al otro de su cuento, después de haberse amado. En esos momentos el señor Mauro sufría acceso de furia. Si estaba en su casa, se peleaba con su mujer y le pegaba a la nena. En la oficina buscaba hacer las diligencias para cruzar la Plaza Libertad. Lo más duro era no saber dónde buscarla. Pero a pesar de todo, y aunque al borde del desconsuelo, el señor Mauro se sorprendía diciéndose que renacería de las cenizas, que hay un tiempo para todo, que la vida es una balanza, que si todas las puertas estaban cerradas era porque algún día todas se iban a abrir de golpe. Y entonces se sentía plácido.
Y cuando estaba plácido, el señor Mauro se volvía cabalista y trataba de recordar cómo se había sentido en el momento que recibió la carta, porque durante meses pasó revista a cada uno de los sucesos de aquel día. Durante meses fue recordando las cosas más menudas. Recordó que había sido un sábado de mañana. Terminaba de lavarse la cabeza cuando sintió el timbre de la puerta y después su mujer le entregó la carta. Recordó también que la noche anterior había estado leyendo una antología de Lugones. Además, y esto era lo más importante, esa mañana se había sentido en un estado de pureza, una especie de contemplación objetiva de sí mismo. Ese estado de rigor triste que el señor Mauro sintió muy pocas veces en su vida, solo ante la proximidad de los grandes acontecimientos. Desde entonces, el señor Mauro fue viviendo de la analogía, tratando de encontrar cada sábado el estado puro de aquel sábado, tratando de no esperar nada, esforzándose por verse a sí mismo como si fuera otro, desnudo y aparte colgado de la vida como un pingajo. Y así, el señor Mauro cada mañana volvía a repetirse: las cosas para que se produzcan no hay que esperarlas. Pero no lograba despreocuparse. No podía salir de sí mismo y cuando dejaba sobre la mesa de luz la antología de Lugones, pensaba que a la mañana siguiente ella lo llamaría. Y cuando se ponía la camisa que había usado aquel sábado, sentía un escozor. Y cuando se lavaba la cabeza, pensaba que al secarse ella lo llamaría. Y cuando veía que los días continuaban con su rutina de siempre, el señor Mauro se decía: ¿para qué me habré lavado la cabeza si igual no pasó nada? Pero una tarde en que el señor Mauro no le importaba ni el color de la camisa que llevaba puesta, ni cuántos días faltaban para el sábado, ni si convendría cuando sonase el teléfono atenderlo distraídamente. Una tarde en que el señor Mauro estaba desesperanzado, pensando que quizá todo fuera inútil, que la fe se gasta y que nadie puede escapar a su destino, sonó el teléfono. Y esta vez el señor Mauro no se dijo como cada vez que sonaba el teléfono: es ella, seguro que es ella. Esta vez no se dijo nada, no pensó en nada. Y era ella. Y cuando oyó su voz, aunque antes que ella le dijera su nombre, antes, aunque le dijera que había llamado a su casa y que lo había atendido su mujer seguramente, antes de decir que sí, que iba a estar a las 8 en la confitería Londres, antes de saber que ella era gordita, pero no tanto, no se asuste, antes de saber que iba a estar vestida de negro, antes el señor Mauro se vio con ella junto a un caballete. La vio desnuda contra el verano, la sintió traspasada de ternura, con su pelo indescriptible, donde ya había caducado todas las palabras, y se vio con ella en un largo acantilado de sol, y junto con ella en una calle extraña, en un país extraño, caminando y envueltos en la lluvia. Y el señor Mauro sintió que ya no era un buen tipo, y que no le importaba, y mientras iba en el colectivo, porque curiosamente el señor Mauro no quiso tomar un taxi, no porque el señor Mauro sintiese el masoquismo de retardar la llegada, sino por algo extraño e indescifrable. El señor Mauro pensaba que tenía que haber escrito toda la vida, sin pensar en ser un buen tipo, sino en escribir, y escribir hasta morirse o hasta salvarse. Y cuando entró en la confitería Londres, el señor Mauro sintió un gran vacío en el estómago, y cuando la vio y ella lo llamó con los ojos, unos ojos chiquitos de ratón, él sintió que no importaba, que igual la iba a querer lo mismo, y trató de verla desnuda contra el verano a través de su tapado negro. Y ella le estaba hablando de su cuento y sonreía extrañamente, y le dijo muchos nombres de escritores, y le dijo: cuénteme de usted. Y el señor Mauro le iba a contar de él, y de cómo ella era la salvación y la lluvia, y cómo la había imaginado desnuda contra el verano. Pero el señor Mauro no pudo, porque ella le estaba contando de ella, y su vida, y las camarillas, y las trenzas de la Sade, y el señor Mauro vio que ella tenía un grano en la frente, y ella estaba casada con un médico, y el médico era un miserable, y no le importaba que ella escribiese, porque yo también escribo, pero usted ya lo sabe, y bajó los ojos.
Y el médico nunca la había alentado y le estaba dedicando un libro de poemas que ella escribió cuando tenía 17 años. Y el señor Mauro vio que ella era gorda y que había hecho un desparramo de papeles en la mesa y que tenía muy poco pelo y muy estirado y atado con una gomita. Y le entregaba el libro dedicado y le decía, léalo después. Y que ahora le estaba volviendo a hablar de la Sade. Y el señor Mauro miró la pared de enfrente y ella llamaba al mozo. Y cuando el mozo se fue, ella puso una mano sobre la de él y la mano de ella era flácida y triste. Y sus ojos de ratón estaban incomprensiblemente alegres. Y el señor Mauro miró la pared de enfrente y entonces el señor Mauro vio cómo la pared de enfrente comenzaba a derretirse. Isidoro Blaisten.